Cuando cae la noche y las luces de la ciudad se apagan, algo despierta dentro de nosotros. No es solo el cansancio del día ni la inquietud de los sueños que vienen. Es una presencia silenciosa, una sombra que se extiende por los rincones de la mente, susurrando verdades que rara vez nos atrevemos a escuchar. Muchos huyen de este encuentro, cierran puertas internas, encienden todas las luces posibles como si la claridad pudiera disolver lo oscuro de su interior. Pero, ¿y si te dijera que la sombra no es el enemigo? Que en realidad es el profesor más paciente y sabio que la vida nos ofrece. Vivimos en una época que celebra la luz, productividad, felicidad, éxito, confianza en uno mismo. Las redes sociales nos muestran sonrisas, logros, momentos de gloria. Se nos enseña a buscar el brillo, a evitar cualquier rastro de tristeza, duda o enojo. Pero detrás de cada imagen perfecta hay un territorio inexplorado, un continente de emociones que preferimos ignorar. Ahí es donde habita la sombra, no como una amenaza, sino como una invitación. Una invitación a sumergirse en profundidades que pocos se atreven a explorar. Carl Jung, el gran cartógrafo del alma, nos enseñó que la sombra está compuesta por todo aquello que rechazamos en nosotros mismos. Nuestros miedos, inseguridades, impulsos prohibidos, deseos no confesados. No son monstruos externos, sino fragmentos de quienes somos. Negarlos es como negar la mitad de nuestra propia existencia, y sin embargo, la mayoría pasamos la vida intentando deshacernos de esas partes, como si fueran basura emocional. Pero la sombra no desaparece. Espera el momento oportuno para manifestarse, ya sea en un ataque de ira, en una ansiedad inexplicable o en una tristeza que parece no tener origen. La sombra, sin embargo, no quiere destruirnos. Quiere enseñarnos. Es el espejo que refleja lo que no queremos ver, el eco de las palabras no dichas, el guardián de los secretos más profundos. Y como todo buen profesor, insiste, si ignoramos sus señales, golpea más fuerte. Si intentamos silenciarla, grita. Pero si nos detenemos a escuchar, algo extraordinario sucede. Comenzamos a comprendernos a nosotros mismos de verdad. En la vida moderna estamos bombardeados por estímulos, expectativas y presiones. Las relaciones se convierten en arenas de proyección, donde descargamos en la otra persona todo aquello que no soportamos en nosotros. El estrés se acumula, transformando pequeñas irritaciones en tormentas emocionales. Buscamos el autocontrol, pero tropezamos con nuestros propios impulsos. Queremos concentración, pero nos distrae el ruido constante del mundo. Buscamos un propósito, pero nos perdemos en laberintos de dudas. Y es precisamente en esos momentos de crisis que la sombra se hace presente. Se manifiesta en las discusiones que parecen siempre iguales, en los patrones que se repiten, en los fracasos que insisten en regresar. Pero en lugar de verla como enemiga, podemos verla como una aliada. Señala las heridas que necesitan sanar, los talentos olvidados, las verdades que tememos enfrentar. Nos desafía a crecer, a integrar lo que está oculto, a descubrir la plenitud que existe más allá de la dualidad entre luz y oscuridad. Así, te invito a caminar conmigo por este sendero sinuoso, donde cada paso es un descubrimiento, cada sombra una lección. No hay mapas listos, ni atajos fáciles, pero hay una promesa. Al final de este camino no serás el mismo, porque quien aprende de la sombra, aprende a ser completo. Y ser completo es quizás el propósito más grande de todos. En la infancia, cuando aún somos pequeños y el mundo es un vasto territorio de misterios, la sombra se presenta de forma casi literal. Se proyecta en las paredes del cuarto al atardecer o se esconde debajo de la cama, tomando formas que asustan y fascinan a la vez. En esos años aprendemos a temer la oscuridad, a pedir por luces encendidas, a buscar la seguridad en los brazos de quienes amamos.
Pero a medida que crecemos, la sombra deja de ser solo un juego de luces y pasa a habitar un espacio más íntimo, nuestro propio ser. Ya no visible a los ojos, pero sentida en la piel, en el pecho, en el pensamiento que insiste en regresar cuando todo se silencia. En la vida adulta, la sombra se vuelve más sofisticada, se disfraza de orgullo herido, de celos disimulados, de enojo contenido. Aparece en los momentos en que perdemos el control, cuando decimos palabras que luego lamentamos, cuando nos percibimos actuando de modo opuesto a lo que quisiéramos. Se insinúa en las relaciones, creando barreras invisibles, distancias que no sabemos explicar. ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando de forma exagerada a algo pequeño, como si esa situación tocara una herida antigua? ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido, rechazado o incluso indigno de amor? En cada una de esas ocasiones, la sombra estaba ahí, susurrando historias que quizás nunca te has contado ni a ti mismo. Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Esto significa que, al negar la sombra, no desaparece. Se proyecta en el mundo, en las personas a nuestro alrededor, en los acontecimientos que parecen repetirse como un ciclo sin fin. El compañero de trabajo que nos irrita profundamente, la pareja que nos decepciona, el amigo que nos traiciona. Todos, de alguna forma, reflejan partes de nosotros que aún no reconocemos. La sombra, entonces, se convierte en un guión oculto, guiando nuestras decisiones, saboteando nuestros sueños, limitando nuestra capacidad de amar y ser amados. Pero hay un secreto en todo esto, algo que pocos perciben. La sombra no solo está hecha de dolores y traumas, también guarda tesoros olvidados, talentos sin desarrollar, potenciales dormidos. Muchas veces, lo que más reprimimos es justamente lo que podría liberarnos. El miedo a ser vulnerable puede esconder una sensibilidad extraordinaria. La rabia reprimida puede ser la fuente de una energía creativa poderosa. Los celos pueden revelar un deseo profundo de conexión y pertenencia. La sombra, entonces, no es solo un pozo de oscuridad. Es también el terreno fértil donde nace la autenticidad. Para que esta transformación ocurra, se necesita valentía. Valentía para mirar hacia adentro, para aceptar lo que se encuentra ahí, sin juicio ni negación. No se trata de entregarse a los impulsos destructivos, sino de comprenderlos, de dialogar con ellos, de integrarlos a la conciencia. Es como domesticar un animal salvaje. Al principio, puede parecer amenazador, pero con paciencia y respeto revela su verdadera naturaleza. La sombra, cuando se la acoge, se convierte en aliada. Nos enseña sobre nuestros límites, nuestras necesidades, nuestros deseos más profundos. Nos muestra dónde aún necesitamos crecer, dónde necesitamos perdonar, dónde necesitamos liberarnos. En el día a día, este proceso puede ser silencioso, casi imperceptible. Puede comenzar con una incomodidad ante una crítica, con una tristeza que surge sin razón aparente, con ganas de escapar de ciertas conversaciones o situaciones. Son pequeñas señales, pistas dejadas por la sombra, indicando el camino hacia adentro. A veces basta una pausa, un momento de honestidad consigo mismo para percibir lo que hay detrás de la superficie. Otras veces es necesario buscar ayuda, conversar con alguien de confianza, escribir, meditar, caminar solo. Lo importante es no huir, no distraerse, no anestesiarse ante la incomodidad. La vida moderna, con su ritmo frenético y sus demandas constantes, dificulta esta inmersión interior. Constantemente somos empujados hacia afuera, hacia el próximo compromiso, la próxima meta, la próxima distracción, pero la sombra no se apura. Espera, paciente, el momento en que seamos capaces de escucharla. Y, cuando finalmente lo hacemos,
percibimos que el miedo que sentíamos era en realidad una invitación al autoconocimiento. Descubrimos que la sombra no quiere destruirnos, sino hacernos completos. Nos recuerda que para brillar de verdad hay que aceptar también la noche dentro de nosotros y que al hacer las paces con la sombra abrimos espacio para una vida más auténtica, más libre, más plena. Cuando miramos a la sombra con ojos de aprendiz, empezamos a percibir cómo se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En las relaciones, por ejemplo, surge en las pequeñas irritaciones, en las críticas que hacemos al otro, en los juicios silenciosos que alimentamos. ¿Cuántas veces proyectamos en la pareja, en el amigo, en el compañero de trabajo, aquello que no soportamos ver en nosotros mismos? La sombra se esconde en esas proyecciones, como si dijera: mira, aquí hay una parte tuya que aún no has reconocido. Y mientras no aceptamos ese reflejo, seguimos presos en ciclos de conflicto, resentimiento y distanciamiento. En el ámbito profesional, la sombra puede manifestarse como envidia del éxito ajeno, miedo al fracaso, necesidad compulsiva de aprobación. ¿Cuántas decisiones tomamos movidos por inseguridades no admitidas? ¿Cuántas veces dejamos de arriesgar, de innovar, de expresar nuestro verdadero potencial porque tememos el juicio, el error, el rechazo? La sombra, en esos momentos, no está ahí para sabotearnos, sino para mostrarnos dónde aún necesitamos crecer. Apunta a las heridas sin cicatrizar, a los sueños que enterramos, a los dones que dejamos dormidos por miedo a no ser aceptados. En el terreno del autocontrol, la sombra es el adversario invisible que desafía nuestra voluntad. Aparece cuando intentamos cambiar un hábito, controlar una emoción, mantener el enfoque en medio del caos. ¿Cuántas veces nos prometemos ser más pacientes, más disciplinados, más presentes, solo para descubrir que, ante la menor provocación, volvemos a los viejos patrones? La sombra no es el fracaso en sí, sino el conjunto de fuerzas internas que resisten al cambio. Está hecha de creencias antiguas, de historias que nos contamos a nosotros mismos, de identidades que construimos para protegernos del sufrimiento. Y mientras no dialoguemos con esas partes, seguimos luchando contra nosotros mismos, como si estuviéramos atrapados en una batalla sin fin. Pero hay un camino diferente, un camino de integración. Cuando dejamos de luchar contra la sombra y empezamos a escucharla, algo se transforma. Percibimos que es, en realidad, una mensajera del alma, trayendo a la superficie todo aquello que necesita ser visto, comprendido, acogido. La rabia, por ejemplo, puede ser una señal de que nuestros límites están siendo desrespetados. El miedo puede indicar que estamos ante una oportunidad de crecimiento. La tristeza puede revelar un duelo no vivido, una necesidad de pausa, de recogimiento. Cada emoción, cada impulso, cada pensamiento sombrío carga un mensaje, una enseñanza, una oportunidad de autoconocimiento. En el mundo acelerado en que vivimos, es fácil caer en la trampa de la represión o la distracción. Podemos intentar anestesiar el dolor con exceso de trabajo, con entretenimiento, con consumo. Podemos fingir que todo está bien, que siempre somos positivos, siempre fuertes, siempre en control. Pero, en el fondo, sabemos que esa fachada es frágil, que basta un momento de vulnerabilidad para que la sombra retorne, más intensa, más exigente, más difícil de ignorar. Por eso, la invitación es a otro tipo de valentía, la valentía de sentir, de enfrentar, de acoger. Al practicar esta escucha atenta, empezamos a percibir que la sombra no es un pozo sin fondo, sino un puente hacia nuestra integridad. Nos conecta con la humanidad compartida, con los dolores y alegrías que todos experimentamos. En las relaciones, esto se traduce en más empatía, más comprensión, más capacidad de perdonar y ser perdonado.
En el trabajo se transforma en autenticidad, creatividad, disposición para aprender de los errores. En el autocontrol se revela como autocompasión, paciencia, humildad ante los propios límites y sobre todo la sombra nos enseña sobre el propósito, porque al integrar lo que está oculto, descubrimos lo que realmente importa, lo que nos mueve, lo que da sentido a nuestra existencia. El propósito no nace de la perfección, sino de la aceptación de la imperfección. No es un ideal inalcanzable, sino un camino de autodescubrimiento, de crecimiento continuo, de reconciliación con todas las partes de quienes somos. La sombra, en este sentido, es el suelo fértil donde florece el verdadero sentido de la vida, no como ausencia de dolor, sino como capacidad de transformar el dolor en sabiduría, en compasión, en luz. Así, cada vez que la sombra se presente, recuerda, no es el enemigo, es el maestro. Y como todo gran maestro, nos desafía, nos provoca, nos desconcierta, pero también nos guía, nos fortalece, nos conduce al encuentro con nosotros mismos. En medio del torbellino de los días, entre compromisos y exigencias, la sombra permanece al acecho, esperando la oportunidad de ser reconocida. Quizás la sientas en las noches de insomnio, cuando la mente insiste en revisitar escenas antiguas, palabras no dichas, decisiones que aún duelen. O quizás se revele en momentos de estrés, cuando todo parece exigir más de lo que puedes dar y la sensación de insuficiencia se instala como una niebla espesa. En esos instantes es común buscar culpables externos, desear que el mundo cambie, que las personas sean diferentes, que la vida sea más ligera. Pero la sombra, con su sabiduría silenciosa, nos invita a una mirada más profunda, más honesta, más transformadora. Cuando aceptamos esta invitación, comenzamos a percibir que la sombra no es un obstáculo que superar, sino un territorio que explorar. Es el mapa de nuestros dolores y deseos, de nuestras contradicciones y potencialidades. Y, al aventurarnos por este territorio, descubrimos que no estamos solos. Todos cargamos nuestras sombras, incluso aquellos que parecen más seguros, más realizados, más felices. Lo que nos diferencia no es la ausencia de sombra, sino la disposición a aprender de ella. En el universo de las relaciones, por ejemplo, la sombra se manifiesta en la forma en que reaccionamos a los demás. Muchas veces, aquello que más nos irrita o hiere en el otro es justamente aquello que negamos en nosotros. La pareja que parece distante puede tocar nuestra propia dificultad para demostrar afecto. El compañero competitivo puede revelar nuestra inseguridad ante el éxito. El amigo crítico puede reflejar nuestro propio perfeccionismo. Al reconocer estas proyecciones, abrimos espacio para el diálogo verdadero, para la escucha generosa, para el perdón mutuo. La sombra, entonces, deja de ser fuente de conflicto y se convierte en puente de conexión. En el trabajo, la sombra puede percibirse en los momentos en que sentimos envidia, miedo o frustración. En vez de negar estas emociones, podemos preguntarnos ¿qué quieren mostrarme? Quizás indiquen talentos que no estamos usando, sueños que dejamos de lado, valores que estamos traicionando. Al escuchar a la sombra, podemos reorientar nuestros esfuerzos, buscar nuevos caminos, reinventar nuestra trayectoria profesional. El autocontrol, en este contexto, no es represión, sino integración. No es controlar la sombra, sino dialogar con ella, aprender de ella, crecer con ella. El estrés, tan presente en la vida moderna, es otro mensajero de la sombra. Nos alerta sobre límites sobrepasados, necesidades ignoradas, prioridades distorsionadas. Muchas veces el estrés nace del esfuerzo de mantener una imagen, de corresponder a expectativas externas, de huir de sentimientos incómodos.
Pero al mirar a la sombra, podemos descubrir qué es lo que realmente nos sobrecarga, qué necesitamos soltar, qué necesitamos acoger. El autocontrol, aquí, se manifiesta como autocompasión, la capacidad de reconocer la propia vulnerabilidad, de pedir ayuda, de respetar el propio ritmo. La búsqueda de enfoque y propósito también pasa por el encuentro con la sombra. Cuando no sabemos qué queremos, cuando nos sentimos perdidos o desmotivados, es común intentar llenar el vacío con distracciones, metas superficiales, logros efímeros. Pero la sombra nos invita a escuchar el silencio, a atravesar la incomodidad, a encontrar sentido en las preguntas sin respuesta. El propósito no es una meta fija, sino un proceso de autodescubrimiento, una jornada de integración entre luz y sombra, entre deseo y miedo, entre sueño y realidad. En este camino, la sombra se convierte en una aliada preciosa. Nos enseña a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras limitaciones sin perder de vista nuestras posibilidades. Nos muestra que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, de respeto, de pertenencia. Al contrario, es justamente en la aceptación de la imperfección que encontramos la libertad de ser quienes somos, de vivir con autenticidad, de construir relaciones verdaderas. Así, cada desafío, cada crisis, cada momento de duda puede ser visto como una oportunidad de aprendizaje. La sombra, lejos de ser un castigo, es un regalo envuelto en dolor quizás, pero que, al ser abierto, revela tesoros de autoconocimiento, de compasión, de crecimiento. Y con el tiempo vamos percibiendo que la luz más intensa nace justamente del encuentro con la oscuridad. Que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de vivir en armonía con todas las partes de nosotros mismos. Así que, cuando la sombra aparezca, ya sea en forma de miedo, rabia, tristeza o duda, no la rechaces. Siéntate con ella, escucha lo que tiene que decir, aprende de su presencia. Porque al hacer las paces con la sombra, en realidad estarás haciendo las paces contigo mismo. Y ese es el comienzo de toda verdadera transformación. Al final de este camino, cuando miramos atrás y vemos lo recorrido, algo en nosotros ha cambiado. La sombra, que antes parecía un monstruo al acecho, ahora se revela como una vieja amiga, una parte de nosotros que solo quería ser reconocida, escuchada, integrada. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de aprender a caminar con ella, de la mano, sabiendo que cada paso es una oportunidad de autodescubrimiento y crecimiento. La vida, después de todo, no está hecha solo de luz, sino del encuentro entre la luz y la sombra, entre certezas y dudas, entre fuerza y fragilidad. Jung nos enseñó que la individuación, ese proceso de convertirnos en quienes realmente somos, pasa necesariamente por el encuentro con la sombra. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay garantías de que el camino será fácil. Pero hay una promesa silenciosa, la de que, al aceptar todo lo que somos, incluso lo que nos asusta o avergüenza, nos volvemos completos. Y ser completo es la condición para amar verdaderamente, para crear con autenticidad, para vivir con propósito. En la vida moderna, este viaje es más urgente que nunca. Vivimos rodeados de voces que nos dicen cómo debemos ser, qué debemos sentir, qué debemos lograr. Nos presionan a mostrar solo el lado bonito, a esconder los defectos, a negar el dolor. Pero la sombra no se calla ante las apariencias. Ella nos llama a la verdad, al valor de ser vulnerables, a la libertad de ser auténticos. Y cuando respondemos a ese llamado, algo se transforma no solo en nosotros, sino también a nuestro alrededor. Nuestras relaciones se vuelven más profundas, nuestro trabajo cobra más sentido, nuestra vida se llena de significado. La sombra, entonces, deja de ser una carga y se convierte en una guía.
Nos señala hacia dónde debemos mirar, qué necesita ser sanado, qué puede florecer. Nos enseña que no hay luz sin oscuridad, no hay alegría sin tristeza, no hay amor sin aceptación. Y al aprender de ella, descubrimos que las partes que más temíamos son, en realidad, fuentes de fuerza, de creatividad, de compasión. Por eso, no temas a la sombra, no huyas de ella, no la combatas, no la niegues. Siéntate con ella, conversa, escucha, aprende. Deja que te muestre lo que aún no has visto, lo que aún no has aceptado, lo que aún puedes llegar a ser. Porque al hacer las paces con la sombra, en realidad estarás haciendo las paces con la vida. Y la vida, en toda su complejidad y belleza, es el mejor regalo que podemos recibir. Que sigas adelante con valentía, con ternura, con la sabiduría de quien ha aprendido que la sombra no es el enemigo, es el maestro. Y que al integrar todo lo que eres, descubras la libertad de ser completo, la alegría de ser verdadero, la paz de ser simplemente humano.